Para el siguiente proyecto web vamos a desarrollar un web service en el cual vamos entonces a construir una consulta que va a acceder a nuestra base de datos y nos va a retornar la información. Para eso vamos a trabajar con nuestra base de datos general en la que hemos venido realizando todos los videos y ejemplos. La idea es que la información que podamos retornar la retornemos en un formato JSON. El formato JSON es una tecnología estándar que nos permite intercambiar información entre diferentes aplicaciones independientemente del lenguaje, es decir, desde un lenguaje de .NET a un lenguaje Java, sin yo tener ningún conflicto al intercambiar dicha información. ¿Listo? Ese es como tal el objetivo de este ejercicio. Vamos a verlo cómo generarlo tanto en tecnología o en formato JSON, que a la final viene siendo un string, o en formato XML. Para ello entonces vamos a trabajar con nuestra base de datos. La base de datos general en la que tenemos una tabla llamada eventos, las cuales vamos a acceder a la información a través de Entity Framework. ¿Listo? Nuestra tabla eventos tiene entonces una relación, primero con una llave foránea que es la tabla de relacionado con. La tabla tiene su respectiva llave primaria, reco código, la cual es referenciada dentro de la tabla de eventos, y las columnas que posee eventos son event código de tipo entero, event nombre varchar, ubicación, participantes, todo el día que es un char1, la fecha que en este caso la estamos manejando como un string, tenemos la llave foránea, recordemos la parte de la nomenclatura, las 4 primeras letras hacen referencia a la tabla donde está la primaria, y por último la descripción del evento. ¿Listo? Esa es la información como tal a la cual vamos a acceder. Primero que todo vamos a acceder a la tabla de eventos, vamos a ir a la parte de diseño, y como lo vamos a trabajar todo desde Entity Framework, vamos entonces a la tabla o al campo event código, que es de tipo entero y es la llave primaria, a especificar el campo identity para que se vaya autoincrementando de uno en uno. ¿Listo? ¿Para qué? Para que este campo no lo tengamos que ni calcular nosotros desde código, ni enviarlo en la parte del Entity Framework, para que no vayamos a tener conflicto, puesto que es una llave primaria y no vamos a enviarlo. La idea es que sea un campo identity, el cual se vaya afectando solo después de cada registro. Listo, ya viendo como tal a nuestro proyecto, vemos que tenemos dos capas, la capa lógica y la capa web, manejando una arquitectura MVC. Lo que vamos a hacer dentro de nuestro proyecto lógica, como primera instancia, que es donde estamos trabajando todo el acceso tanto a Entity Framework como a procedimientos de almacenado en SQL, es que vamos a referenciarlo, la tabla de eventos, dentro de nuestro modelo de Entity Framework. Entonces, primero que todo, vamos a crear el modelo que hace referencia a los eventos. Damos clic derecho, agregar una clase. Vamos a establecer el nombre, así como venimos manejando el mismo patrón de diseño. Vamos a inicializarla con el nombre CLS Eventos. Entonces, venimos acá, cambiamos el nombre, CLS Eventos. Listo, primero relacionado con, que es el modelo externo que vamos a referenciar, el que tendría la llave for, la primaria. Correcto, relacionado con, solamente contiene dos propiedades que son código y descripción. Listo, entonces venimos acá, primero ponemos la clase como pública para poder referenciarla desde nuestro código. Propiedad código, sus respectivos get y set, propiedad string, descripción en mayúscula para no ir a irrumpir con el patrón de diseño. Borramos las etiquetas using de las cuales no estamos haciendo referencia. Ya tenemos el relacionado con. Vamos ahora a crear dentro de modelos la respectiva clase de eventos.
Entonces venimos, creamos CLS eventos y en eventos vamos a definir entonces las propiedades que contiene este modelo. Entonces primero establecemos la clase pública y vamos a definir las diferentes propiedades. Primero iniciamos con event código, entonces public int código, establecemos nuestro get y set. Listo, la segunda propiedad sería nombre, es tipo varchar, entonces se traduce acá a un string. Get y set para la parte del encapsulamiento. Tercera propiedad tenemos que es ubicación de tipo varchar, entonces de igual manera venimos con public string ubicación, método get y set. Participantes viene siendo también tipo varchar, entonces participantes, establecemos nuestro get y set. Todo el día viene siendo entonces un char. En .NET sigue siendo el mismo tipo de dato, public char, y todo el día ponemos entonces con guión bajo para hacer la referencia o la descripción del cambio de nombre, get y set. La fecha en este caso la estamos manejando como varchar, entonces public string. ¿Por qué como string? Porque no estamos haciendo en el momento nada con la fecha, ningún tipo de operación. En caso de que manejáramos alguna operación con la fecha, como cumplimiento, vencimiento de la misma y demás, lo establecemos entonces con un datetime. Reco código entonces hace referencia a la clase relacionado con, que es un modelo externo, ponemos el nombre del objeto relacionado con y su respectivo get y set. Y por último tenemos la descripción del evento. Entonces establecemos public string description. ¿Listo? De esta manera tenemos ya todas las propiedades definidas para el modelo de eventos que se va a encargar de hacer el mapeo con la tabla que tenemos en SQL. Borramos las instrucciones using. ¿Listo? Guardamos, ya tenemos en este momento relacionado con y eventos. ¿Listo? Vamos entonces ahora a la parte de entidades para actualizar nuestro modelo de datos, puesto que en este modelo de datos no existe la tabla de eventos ni relacionado con. ¿Listo? Para ello entonces primero damos clic derecho en un espacio en blanco que tengamos dentro del modelo, damos actualizar modelo desde base de datos y vamos específicamente a la sección que dice actualizar. Listo, aquí tenemos agregar porque son tablas nuevas, eventos y relacionado con, damos finalizar. Listo, esperamos que nuestro modelo de datos sincronice y actualice la información para que pueda hacer su respectivo mapeo de datos. Aquí tenemos tabla de eventos y tabla de relacionado con debidamente relacionados. Guardamos nuestro modelo. Listo, esperamos como tal que guarde. Y la ventaja de trabajar con Entity es que nos da la facilidad de actualizarlo, no tenemos que borrar el modelo, sino que simplemente lo actualizamos y mantenemos nuestra información, nuestras tablas y modelos correctamente relacionados. En caso de que no sepamos si uno de nuestros modelos acá en Entity sigue haciendo referencia a la misma tabla y no ha sufrido ningún cambio, seleccionamos la tabla y damos validar. ¿Listo? En este caso, pues todo está al día, no hemos modificado nada más. Y en la carpeta BL vamos entonces a crear una clase llamada CLS Eventos. Como está en BL, nuestra lógica del negocio significa que desde allí vamos a acceder a los datos. Recuerden que desde el formulario nunca por seguridad accedemos directamente a los datos. Listo, primero hacemos relación a el método relacionado con. Y vamos entonces a definir un método público que nos va a devolver una lista de modelos de relacionado con.
¿Listo? El nombre de nuestro método lo vamos a definir como get relacionado con. No vamos a establecer parámetros, puesto que la idea es devolverlos todos. Y como todo método que manejamos, llevamos nuestro try y nuestro catch para el manejo de las excepciones. Tenemos entonces el exception x, y en caso de que se presente algún error, como es una clase, throw x. ¿Listo? Vamos entonces a nuestro try y ponemos entonces lo siguiente. Vamos a establecer primero cuál es el modelo de datos que vamos a utilizar. Entonces nuestro modelo de datos está en entidades. Entonces establecemos entidades punto y el nombre con el que, y agregamos el modelo de datos al momento de crearlo. de generar entities, el nombre de nuestra instancia va a ser obdatos. Ya trabajando entonces con la instancia y usando esa cadena de conexión, vamos entonces a hacer un return con una lista de objetos de modelos relacionado con. Establecemos el nombre de nuestra lista que vamos a retornar, lst cls relacionado con. Igual a, establecemos entonces con el link from in obdatos.tv relacionado con. No hay condición where, entonces simplemente establecemos acá un select. Como es una lista de objetos, entonces select new, vamos a convertirlo de relacionado con al modelo que tenemos acá. Select new models relacionado con. Listo, nos falta la palabra models. Correcto. Models. Punto, listo. Vamos a establecer las propiedades y vamos con tres espacio. Vemos que solamente tiene dos propiedades que son código y descripción, y vamos a convertir eso a una lista. Ya vemos que no nos marca error. El método nos sigue marcando error porque espera todavía el return, que nos falta definirlo. Tenemos entonces el código igual a q.recocódigo, coma, descripción igual a q.recodescripción. El link es una forma de trabajar con las listas que me permite mezclar parte de SQL o consultas a las listas que tengo como objetos o variables dentro del código. Damos entonces ahora sí el return, vemos que el método ya dejó de sacar error y vamos a eliminar las instrucciones using que nos están sobrando. Ya tenemos entonces por acá creado nuestra lógica del negocio y el acceso a los datos de relacionado con. Vamos entonces ahora a crear el respectivo acceso a los datos de eventos. Listo, en eventos tenemos que realizar una consulta de la misma manera, por lo que nos vamos a llevar el método que acabamos de crear y simplemente lo vamos a modificar. Ponemos nuestra clase pública, le decimos que ya no vamos a recibir un modelo de relacionado con, sino que va a ser un modelo de eventos. Listo, cambiamos entonces el nombre, ya no se va a llamar get relacionado con, sino que sería get eventos. Listo, empezamos a cambiar, modelo que vamos a asignar, los datos, vemos que ya nos saca error porque las propiedades no son las mismas. Vamos a cambiar el nombre de la variable, ya no es lista de relacionado con, sino lista de eventos. Y eso mismo lo cambiamos de nuestro return. Listo, copiamos acá, pegamos, listo. Vamos a definir entonces las propiedades que va a tener el modelo de eventos cuando las vayamos a leer. Entonces leemos propiedades código igual a event código, descripción igual a q.event descripción, fecha igual a q.event fecha. Listo, vemos que las propiedades hacen referencia tienen los mismos nombres de los campos en la tabla SQL, precisamente para que cuando lo vayamos a asignar o a leer cualquier información, vemos que el campo tiene el mismo nombre y no nos vamos entonces a perder o a generar confusión. Como eventos se relaciona con relacionado con, que es el otro modelo que tenemos dentro, debemos entonces hacer una consulta join para poder traer la descripción de relacionado con, puesto que hasta el momento solamente podemos obtener el código.
puesto que el código es la llave foránea y la tiene la tabla de eventos. Pero si queremos acceder a la descripción, debemos realizar un join. Listo, nos dice que el tipo int ya existe una conversión implícita, por lo que vamos entonces a hacer un casteo acá. Listo. Y el último campo que tenemos acá, bueno, tenemos todo día igual a q.tododía. Y tenemos, nos dice que no se puede convertir string a char. Entonces vamos a hacer la respectiva conversión a char para que no tengamos error. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la propiedad directamente en el modelo de eventos. Esto acá está como un char, pero no nos está permitiendo la conversión porque automáticamente lo toma como un string. Entonces vamos a ir a nuestro modelo. Vamos a ver, char.parse. Listo, hasta allí. Nos deja pasar, no tenemos problema. Y vamos entonces a dejarlo con el mismo entero, listo, antes de cambiarlo, int.parse, listo, esta forma también de hacer un parseo. Pero vemos que acá si nos saca error, entonces punto toString, listo. Ya está el respectivo parseo de ambos datos. Vamos con el último campo, ubicación es igual a q.eventUbicación. Listo. Ya tenemos entonces la información. Vamos a cambiar el nombre, getEventos. Listo. Ya está nuestro modelo para acceder a la información construido. Vamos a contraer todo, vamos a ir a compilar nuestro proyecto primero que todo y vamos a agregar un nuevo proyecto para la parte de los web service. Para agregar el nuevo proyecto y un web service no es más que el mismo proyecto, que es otro proyecto web, solamente con un componente adicional que van a ser web service. Entonces creamos una aplicación web ASP.NET Framework normal, común y corriente como hemos venido trabajando, y vamos a poner el nombre de proyecto.ws, el cual hace referencia a web service. Entonces ya sabemos que todo lo que tenga que ver con web service va a ir dentro de ese proyecto, el cual lo creamos vacío. Esperamos como tal que termine de crear nuestro proyecto. Esto para seguir respetando la arquitectura por capas, ya que no hace ni parte de la lógica ni parte de la web. Entonces lo consideramos como un proyecto aparte. Listo. Ya creado entonces una vez nuestro proyecto.ws, vamos a ir a nuestro panel de control para activar las características del Internet Information Service o IIS, que es el servidor web donde se despliegan las aplicaciones de .NET. Vamos a programas y características. Programas y características. Listo, acá está. Vamos a activar o desactivar las características de Windows. Listo, como les venía mencionando, es el servidor web para desplegar las aplicaciones de .NET. Si no está activado, no vamos a poder acceder a nuestro web service ni lo vamos a poder publicar. Entonces esperamos que carguen las características y dentro de ellas debe haber un ítem que diga Internet Information Service. Listo, todas las opciones de esta característica deben estar seleccionadas, todas, absolutamente todas, para que me aparezca chuleada cada casilla. Una vez estén seleccionadas todas las casillas, damos en aceptar, él se encarga de descargarlas y de activar mi servidor web de manera local. Listo, ya vamos a ver qué impacto como tal tiene esto. La idea es que quede de esta manera, chuleado. No el cuadro relleno u oscuro, sino chuleado. Listo, dan en aceptar. En caso de que vaya a ser la primera vez, yo ya las tengo seleccionadas, así que no las voy a volver a activar.
eso solamente se hace una vez en el equipo. Si los cambios no toman inmediatamente, cuando active las características debo reiniciar el equipo para poder realizar la siguiente configuración que vamos a ver. Vamos a ir al apartado web y donde dice servidores debe aparecer IIS local. Si no aparece y ya activaron las características de Windows, deben reiniciar el equipo. Listo, seleccionan IIS local. Listo, ven que la IIS Express agrega un puerto por defecto, pero la idea de nosotros es que el IIS sea local para poder referenciarlo. Debemos crear directorio virtual. Nos dice que no se puede crear el directorio virtual y esto se debe a que ejecutamos el proyecto pero no como administradores. Entonces vamos a cerrar un momento el proyecto. Listo, nos vamos a salir. Damos que sí. Recordemos que cada vez que vayamos a ejecutar un proyecto de Visual, debemos buscar el proyecto, Visual Studio, clic derecho y ejecutar como administrador para que no nos vaya a sacar ningún tipo de error por permisos. Muchas veces lo ejecutamos normal con el clic directo, pero nos va a sacar errores como el que vimos a continuación. Entonces establecemos la ejecución del Visual Studio. Ya después de esto, cuando ingresemos nuevamente al apartado web y realicemos la publicación de la IIS local, no debemos tener ningún tipo de error, puesto que ya lo ejecutamos como administrador. Listo, esperamos que cargue nuestro proyecto. Vamos a abrir el proyecto con el que veníamos trabajando, archivo, abrir proyecto. Listo, seleccionamos entonces nuestro proyecto, en este caso este es mi proyecto, donde tenemos los tres proyectos, lógica web y WS. Esperamos como tal que cargue la solución de los tres proyectos. Listo. Entonces vemos que estamos en la misma sección de proyecto.ws donde habíamos quedado. Vamos entonces a cambiarlo por IIS local y vamos a crear el directorio virtual. Vemos que ya no nos debe aparecer ningún error, sino que nos debe decir que se creó correctamente nuestro directorio virtual. Listo, guardamos y cerramos como tal esta opción. Ya sabemos que está publicado dentro de la IIS. Si queremos acceder a la consola de administración, establecemos el comando inetmgr. Una vez ejecutado el comando inetmgr, dentro del PowerShell o accediendo con el Internet Information Service a través del explorador de soluciones, eso tenemos acá en nuestro sitio web por defecto y debemos tener una aplicación que se llama proyecto.ws, que es el proyecto donde están los servicios web y con el cual estamos trabajando. Listo, ya sabemos entonces que ahí está nuestro web service publicado en la web para que pueda ser accedido de manera local. Vamos entonces a crear una carpeta dentro del proyecto WS, el cual le vamos a asignar el nombre de servicios o service y va a contener todos los archivos del tipo web service. ¿Listo? Servicios. Vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a la parte web y en la última parte debemos encontrar algo que sea servicio web.
La diferencia con los formularios que manejamos normalmente tienen la extensión ASPX. En este caso, como es un servicio web, ya no es un formulario ASPX, sino ASMX. ¿Listo? Esa es la diferencia, puesto que un web service ASMX no tiene una interfaz de ejecución, solamente de consumo. Esto es como tal para traspasar información entre aplicativos o enviar información a un web service. Listo, definimos entonces el método WS Servicios y lo único que tiene diferente en los métodos que podemos detallar es que es un método normal, pero tiene un encabezado o una inyección de dependencia que es web method. ¿Listo? Si tiene la extensión o el encabezado web method, es que va a ser poder invocado al momento de yo ejecutar el web service. Vemos que es una clase común y corriente que hereda de web service. Y la etiqueta que acabo de señalar es nuestro web method, lo que define como tal ese método. Listo, entonces vamos a trabajar sobre ese mismo. Vamos a cambiar el nombre. Primero entonces vamos a agregar la referencia de proyecto lógica para poder acceder a la carpeta BL, que es donde está el acceso a la información de los eventos. Listo, ya vemos entonces que hay que haber agregado nuestro proyecto.lógica al proyecto WS. El único cambio que va a sufrir nuestro proyecto con respecto a la implementación de los web services es que va a ser un intermediario más entre el controlador y el acceso a los datos. Ya no va a ir directamente controlador a BL, sino que va a ir controlador a web service y web service a BL. Esto vamos a definir entonces acá el tipo de dato, que va a ser tipo lista, de tipo lógica models, y seleccionamos eventos. Listo, va a devolver una lista de eventos. Pero como vamos a retornar la información en formato JSON, más adelante tenemos un cambio. Listo, tenemos entonces nuestro método creado. Y como es un formato string, recordemos que un JSON es una cadena, solamente que va serializada o formateada, por así decirlo, con los datos y los valores de cada uno de ellos. Entonces el valor que vamos a retornar va a ser un string. ¿Listo? Vamos entonces a llamar de el proyecto.lógica la carpeta BL, la clase eventos. Vamos a darle nombre a la instancia. Vamos a declarar una nueva instancia para poder invocarla. Y le decimos que va a retornar del objeto eventos el método getEventos. ¿Listo? Como necesitamos retornar la información en formato JSON, podemos construirlo de cero, lo podemos hacer, pero nos va a llevar un poco más de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho, administrar paquetes Nugget para la solución y vamos a descargar una librería que se encarga de hacer dicho trabajo. Esa librería se llama Newton JSON para que la puedan investigar y llevar un poco más de trabajo y a profundidad lo que hace cada una de sus funcionalidades. Lo que se encarga es de coger un objeto y serializarlo a formato string para poder que pueda ser pasado como formato JSON. Listo, dice que ya finalizó y quedó instalado dentro del proyecto Lógica Web IWS. Listo, ya está publicado, entonces tenemos la referencia agregada. Vamos a agregar nuestro respectivo using a nuestro proyecto ASMX, que es el web service. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer aquí JSON, listo, no lo reconoce, y es porque nos falta agregar la referencia using.
Entonces venimos a la parte del encabezado, using Newton.json. Listo, ya con ese namespace agregado al proyecto, podemos entonces, ahora sí, JSON convert Eso establecemos aquí, JSON convert punto serialize object, y en paréntesis enviamos lo que deseamos serializar y retornar como variable string. Listo, nos dice que es el objeto, retorna tipo string y le decimos acá return. Listo, ya estamos retornando la información en tipo JSON. Recordemos entonces que los nombres de los métodos en el web service, así como en el controlador establecíamos el método con la palabra adicional controller para especificar que lo estamos invocando desde el controlador, hacemos lo mismo desde el web service. Get eventos ws para establecer que estamos realizando el llamado desde un web service. Y eso, todo el método que vaya entre el web service va acompañado de la acción, si es un get, create, update, delete, y la extensión ws. Y esto establecemos como proyecto de inicio y página de inicio para ver cómo se evidencia dicha consulta desde el web service. Y esto esperamos como tal que compile nuestro proyecto. Hasta el momento todo lo que hemos hecho del acceso a los datos del Entity Framework es retomar tema de video pasado donde accedíamos a hacer un CRUD completo a través de Entity Framework. Esto lo único que agregamos nuevo fue la información de consulta desde un web method retornando la información serializada a través de un JSON. Esperemos entonces que ejecute nuestro proyecto. Vemos la interfaz, tenemos la URL y esta es una interfaz de prueba. Vemos que no tiene ningún tipo de diseño ni nos va a servir como formulario web. Si damos invocar, listo, nos dice que no encuentra una cadena de conexión y esto se debe a que no hemos copiado en el web config la cadena de conexión. Recordemos que debemos agregarla dentro del web config. Entonces vamos a copiar la acá del app config y nos llevamos toda la etiqueta que dice connection strings, listo, para poder acceder a la información y él se encargue de hacer el respectivo mapeo de acuerdo al modelo de datos que tenemos. Listo, copiamos entonces acá nuestro connection strings, volvemos a ejecutar nuestro proyecto web del web service. Listo, vamos a dar clic en el método web get eventos ws, vamos a dar en invocar y él nos debe retornar una información. Vamos a ver qué dice: no existe un proveedor System Data SQL Client. Listo, como estamos tratando de acceder a la información a través de Entity Framework pero no tenemos este nugget instalado en el proyecto WS, vamos a hacer lo siguiente: clic derecho en la solución, administrar paquetes nuggets, y vamos a buscar Entity Framework. Vemos que para el proyecto WS no está instalado. Entonces seleccionamos todo, damos instalar, damos aceptar, listo, aceptar, para poder entonces que el proyecto WS quede también con la propiedad de el proveedor de SQL Client. Damos sí a todo. Ejecutamos nuevamente, ya debe estar entonces agregado el proveedor SQL, ya no debe sacar ningún error al momento que intentemos acceder a el web service. Listo, estamos acá entonces en el método getEventos, lo acabamos de invocar, vemos que no ha generado ninguna excepción todavía. Y él nos debe entonces retornar acá la información, nos dice que
no se puede abrir la base de datos BD general. Listo, vamos a revisar un momento acá. Vamos a la parte de la seguridad, vamos a crear un nuevo login. Por defecto, desde el Entity Framework, él se autentica con una autenticación Windows. Pero al hacerlo desde el web service, no nos lo va a permitir. Entonces, debemos loguearnos con un usuario Windows. En este caso vamos a poner el nombre BD General User de password 123456. Vamos a quitar las políticas que forzan el cambio de contraseña. Listo, siempre que vamos a trabajar desde un web service debemos trabajar con un usuario Windows. Perdón, un usuario SQL creado con autenticación Windows y autenticación SQL para que al momento de ejecutarse desde el IIS no vaya a generar ningún tipo de conflicto. Listo, ya quedó nuestro usuario creado. Vamos a ir al web config y vamos a modificar la cadena de conexión BD General Entities. Listo, vemos por acá que dice Integrate Security igual a True, o sea, se va a autenticar con Windows. Quitamos esa línea, vamos a poner User ID igual a BD General User, que es nuestro usuario, punto y coma, password, y establecemos entonces acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que al establecer la conexión en el web config, ese es un archivo que al momento de realizar una publicación voy a poder editar, puesto que si dejo la cadena de conexión directamente en una clase de .NET, al momento de yo publicarlo, esa clase se encripta y es inaccesible. Entonces, al ser inaccesible la clase, no voy a poder editar esa cadena de conexión, lo que va a implicar que va a volver a compilar y volver a publicar. ¿Listo? Vamos a ver, nos dice que no reconoce el parseo de int32 que está realizando acá. Entonces, listo, nos devolvemos aquí, no nos deja, entonces pausamos un momento, nos dice que con el int.parse nos está sacando un error. Listo, vamos a realizar el parseo de esta manera para ver que no nos esté sacando ningún tipo de error. Invocamos nuevamente el servicio. Nos dice entonces ahora que no reconoce el parseo de el char. El char.parse no nos lo permite hacer. Vamos a ver si nos permite hacerlo de igual manera como el de arriba. Establecer el char. Y no nos lo reconoce. Nos sigue sacando error. Vamos a ir directamente al modelo de eventos. Y vamos a cambiar ese char por un string. ¿Listo? Al cual solamente le vamos a enviar un carácter. Para que no vayamos a tener ningún tipo de problema. ¿Listo? Acá nos dice que de igual manera nos sigue marcando el error. Después de haberle puesto el char signo de pregunta, que es el que se encarga de decirle qué tipo de dato puede variar, pero vemos que sigue sin reconocerlo. Listo, vamos entonces a definirlo como string. Para poder que no nos saque el error al momento de la conversión, volvemos a nuestra clase, nuestro método del BL. Borramos entonces esa conversión, ya vemos que no nos saca ningún error. Vamos a consultarlo. Invocamos el método. Listo, y nos devuelve unos corchetes. Ya vemos que está ejecutando la consulta, pero los corchetes están vacíos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se debe a que en la tabla del SQL no tenemos ningún dato registrado, por lo que vamos a editar la tabla para agregar los datos de manera manual. Primero vamos a nuestro modelo externo, que sería la llave foránea, puesto que si no tenemos la llave primaria creada, no vamos a poder crear un registro con llave foránea en la tabla de eventos. Listo, editamos los eventos, vamos a poner evento código, lo dejamos vacío por lo que es autoincrementable. Descripción, capacitación, ubicación UTAP, participación,
Establecemos entonces David Santa Fe. Todo el día le decimos que es una S de sí, porque es un chat, recordemos. La fecha, entonces la enviamos 2018 08 20. Recocódigo, entonces sabemos que la llave foránea es 1, entonces ponemos acá 1, event descripción NA. Esto no aplica. Ya tenemos entonces un registro creado. Vamos a volver a ejecutar nuestro método web. Cuando debemos invocar, vemos que entonces aparecen los datos ya en un formato JSON con su respectiva serialización. Ya sabemos entonces que nuestro método web funciona a la consulta. Vemos acá donde dice descripción igual a nulo, porque solamente estamos devolviendo el código desde el método que accede en la lógica del negocio. Para que nos traiga la descripción, debemos entonces hacer una modificación dentro de nuestra clase. Vamos a cerrar un momento acá, listo, y vamos a ver cómo se organiza esa estructura JSON que nos acabó de retornar, que se ve un poco enredado. En realidad todo es un string que está serializado con el nombre de la propiedad y el valor que lo contiene. Listo, vemos cómo se va organizando. Entonces acá tenemos la fecha relacionado con, recordemos que es un modelo y ese modelo tiene más propiedades que son código y descripción, se organiza así como lo vemos acá, y la descripción del evento. Listo, borramos lo último, listo, ahí tenemos nuestro JSON retornado con la información. Vemos que la descripción nos dice que es dos puntos null, porque no la estamos retornando. La idea es que retornemos también la descripción para que no se visualice solamente el código. Listo, vamos a pausar nuestro proyecto. Vamos a contar el proyecto, vamos a ir nuevamente a nuestro web service. Ejecutamos, vamos a copiar la URL. Esto, cerramos todas las prestaciones que tenemos antiguas y copiamos la URL del web service, que es la que nos va a servir para poder agregarlo como referencia web. Listo, vamos al proyecto web, que es desde donde vamos a invocar el web service, simulando que va a ser uno de los clientes que lo va a consumir. Puede ser, en este caso, para efectos de pruebas y el video, es un proyecto del mismo lenguaje .NET, pero se puede realizar desde cualquier tipo de lenguaje, sea Java, Rails, Python y demás. Listo, copiamos la URL, damos en ir, ahí está el evento. Entonces le vamos a colocar el nombre de la referencia por el cual vamos a poder acceder a su contenido. Entonces establecemos WS Servicios, agregar referencia. Recordemos que damos clic derecho, referencia de servicio, avanzadas, agregar referencia web. Listo, WS Servicios y agregamos la referencia. Él debe crear una carpeta en nuestro proyecto web llamada Web Reference, donde está asociado el web service con el nombre WS Servicios. Y en el web config, en las etiquetas, tuvo que haber creado un application settings, en el cual hace referencia a el web service, cómo se llama, tipo de objeto serializado y el valor o la URL a la cual está apuntando ese servicio web. Esto, en caso de que modifique esta etiqueta, esta referencia también se va a actualizar. Vamos entonces a crear una vista que se va a llamar eventos, desde la cual vamos a invocar el web service para acceder a la información. Esto vamos a ver cómo es el paso a paso completo y qué componente se agrega a nuestra arquitectura MVC. Listo, definimos un formulario que utiliza página maestra y está la página maestra entonces en resource template. Esperamos que esté nuestro formulario, listo, y dentro del formulario
Lo que vamos a hacer solamente para efecto de prueba, como es una consulta, vamos a crear una etiqueta grid view. Dentro de ese grid view es que vamos entonces a representar la información. ¿Listo? Primero que todo, entonces definimos el script CLC para hacer referencia al JavaScript del SweetAlert para posteriormente mostrar los mensajes de confirmación o error. Listo, type test JavaScript, y asimismo referenciamos la parte del link para referenciar el diseño o la hoja de estilo que se va a aplicar. Listo, entonces buscamos CSS SweetAlert Red Style Sheet y podemos establecer, si queremos, la propiedad type igual a test CSS. Listo, ya como tal tenemos entonces la invocación del SweetAlert. Vamos entonces ahora a definir la estructura del formulario. Para ello, entonces, lo primero será definir una etiqueta div donde vamos a agregar nuestro grid view. Entonces tenemos div, vamos a definir la propiedad class igual a container, donde va a estar toda nuestra información, etiqueta HTML. Tenemos el div class card header, el cual va a ser nuestro encabezado, nuestro título dentro del formulario, y le vamos a poner, listo, ahora vamos a ver acá el div de abajo, le vamos a poner aquí eventos, y le ponemos, entonces adicionamos acá crear eventos. Vamos a crear otro div antes del card header, que va a ser, o va a contener las propiedades class card mx auto mt5, para que tome entonces su respectiva posición dentro del formulario web. Todo lo que estamos viendo en este momento es la parte de el bootstrap, listo, al cual le da entonces la parte de división o segmentación, distribución dentro de la página web. Listo, definimos acá un div class card body para establecer entonces todos nuestros controles web de manera organizada. Vamos a establecer una fila. Recordemos que para crear una fila establecemos un div class form group. Dentro del form group definimos un div class form row. Para definir la columna como tal definimos class colMD. Dependiendo del ancho que queramos darle a la columna, podemos establecer un colMD12, colMD6, pero como en este caso es una consulta, necesitamos que se visualice toda la fila. Para ello, entonces definimos un class colMD12. Listo, vamos a definir entonces nuestro control de datos grid view. Establecemos la propiedad runAtServer y le vamos a darle entonces un ID y vamos a personalizarla de una vez. El nombre o el ID es gbwdatos. Vamos a establecer las demás propiedades que va a tener. Entonces buscamos empty data test igual a no se encontraron registros. El empty data test se activa. Es un método como trae una propiedad que trae el grid view, que si la información no tiene nada dentro de la consulta que me devuelve, muestra ese mensaje por defecto. Listo, para no tener que estar mostrando mensajes personalizados. El auto-generate columns igual a false, puesto que nosotros vamos a establecer qué columnas va a contener de acuerdo a la consulta. Entonces primero establecemos acá la etiqueta columns para yo poder utilizar ese bloque y personalizar como tal mi consulta. Entonces primero vamos aquí y seleccionamos columns, listo. Ya dentro de columns vamos a definir las diferentes propiedades. El primero es un template file. El template file es un campo que nos permite agregar controles web de cualquier tipo dentro del grid view, sea un label, un checkbox, un drop down list, otro botón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar en un template file un ítem template que va a ser un label. En ese label vamos a almacenar el código
del evento. El código del evento, por lo regular, lo que son códigos no los mostramos al usuario porque son códigos de manejo interno y confidencial. Listo, los códigos, si no son editables o ingresados en un principio por la persona, muchos menos van a poder ser modificados. Listo, establecemos entonces la propiedad test y vamos a definir aquí un scriptlet con las llaves y establecemos en el bin que la propiedad que estamos devolviendo desde SQL se llama entonces event código, pero event código nosotros recuerden que estamos retornando una lista y esa lista me retorna los modelos de eventos y eventos a su vez está escrito cada propiedad o característica con mayúscula. Entonces esos mismos nombres son los que vamos a utilizar en el grid view, los que están dentro de nuestro modelo de datos, no los que están dentro de nuestra tabla SQL, sino los que están en el modelo de datos, puesto que ya estamos por encima. Vamos entonces a establecer acá código. Listo. Y para definir las demás propiedades, que ya son normales, que se pueden visualizar, vamos entonces ya no a establecer más template file, sino que vamos entonces, listo, ponemos acá que va a ser visible igual a false para que no se vaya a poder revisar, es decir, lo cargamos dentro de nuestro grid view, pero no lo mostramos, lo tenemos oculto. Listo, definimos bound field para mostrar los campos que son solamente informativos, los que no vamos a realizar ningún tipo de operación. Entonces el primero va a ser el nombre del evento y vamos entonces a definir el data field y en el data field definimos cuál es el nombre que viene desde el modelo. Desde el modelo viene el nombre. Entonces nos encargamos de copiar la misma línea todas las veces como lo son ubicación, participantes, todo el día, fecha, relacionado con y descripción. Eso entonces establecemos acá el nombre, ubicación, listo. Le establecemos el nombre acá participantes, el header test es como va a aparecer el nombre de la columna. Tenemos todo el día, tenemos la fecha, tenemos el relacionado con y nos falta el de la descripción. Listo, descripción. Y nos falta, ok, ya está, relacionado con descripción. Vamos entonces a copiar cada una de las propiedades en el data field, tal cual como se llaman dentro de nuestro modelo. Fecha, relacionado con, ok, aquí nos falta entonces un campo que es la fecha. Va todo el día y va la fecha. Listo. Ok, ese que nos faltaba, entonces fecha acá. Vamos ahora sí con relacionado con, ok. Ahí está el objeto y dentro de ese objeto la propiedad se llama código. Entonces relacionado con punto descripción o punto código, depende de lo que vaya a tener. Descripción, de acuerdo a lo que voy a mostrar en la consulta, recordemos que no mostramos códigos. Y la última descripción, listo, como la última columna acá. Listo, pero entonces usted dice, ven, acá como tal dice relacionado con punto descripción. Vamos a buscar nuestro modelo de datos en la carpeta BL y vamos a poder ver que él no trae en ningún momento la descripción, por lo que debemos hacer un join con la tabla de relacionado con. Entonces establecemos un nombre, tv relacionado con, ese va a ser nuestro alias, y le decimos que en ese alias está almacenado de la base de datos o de datos tv relacionado con. Hacemos entonces la respectiva relación, recocódigo igual a q, ok, q.recódigo es igual a el alias.recocódigo. Ahí estamos entonces asociando la llave primaria con la llave foránea para poder hacer lo siguiente, decirle que descripción es igual a tvrc.eventDescription. Listo, el join nos consulte para hacer las relaciones entre tablas a partir de las llaves y las características que tengan cada una de ellas. Listo, ya tenemos todas las descripciones acá.
Vemos entonces aquí nuestro grid view construido, pero entonces vamos a actualizar las características o el estilo de ese grid view. Vamos a dar en formato automático. Vamos a seleccionar cualquiera de esas opciones. Ya es como tal a gusto de cada quien cuál va a escoger. Yo voy a escoger esta día lluvioso. Listo, vemos que cambió como tal la apariencia de la tabla de nuestro grid view. Vamos entonces a ir a nuestro formulario web de eventos. Listo, acá tenemos el de tareas y lo mismo que estábamos realizando en tareas. Listo, vamos a revisar la estructura de la tabla, es la misma, entonces estamos respetando el estilo de las tablas por lo menos. Listo, acá vamos a definir un div con las mismas características en crear eventos, class from row. Vamos con otro div class from row y con un div class call md 12 y vamos a establecer entonces acá un título como tal para nuestro formulario. Entonces venimos y establecemos acá revisemos cómo está el nombre acá en tareas, aparece como un H1, H3, listo, H3 resultados. Entonces, ok, ahí están H3 resultados. Ya tenemos nuestro formulario construido para que se vea un poco mejor el diseño. Listo, cerramos acá la carpeta, BLI Models. Vamos a ir a nuestro formulario. Pero entonces vamos a crear primero el controlador que se va a llamar eventos controller. Recordemos que es una clase solamente que lleva esa descripción para saber o identificarlo como un tipo de control de la arquitectura MVC. Eventos controller, damos a agregar. Listo, y desde acá entonces vamos a llamar del web service el método que acabamos de crear. Entonces en el web service es un string, listo, vamos a ponerlo aquí en paralelo para que lo vayamos haciendo y vayamos viendo. Entonces es tipo string, pero ese string está serializado y él serializa un tipo de dato lista de eventos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si la información viene serializada y es un tipo de objeto lista de modelos de eventos, entonces decimos en el controlador que lo que yo estoy esperando que él convierta va a ser una lista de eventos. ¿Cómo le va a poner? Get eventos controller. Eso recordemos que es el mismo nombre de la acción o del método, pero con el adicional de controller. Definimos nuestro try y catch como es normalmente en cada uno de nuestros métodos. Listo. Y desde entonces el try y el catch vamos a invocar el web service. Entonces voy a decirle acá que el nombre con el que lo agregamos es WS Servicios. .ws servicios, que es como se llama el web service, es como si fuera nombre de proyecto o la solución punto nombre de la clase. ¿Listo? No, ese sería el nombre de nuestra clase. Vamos a definir aquí un objeto para la nueva instancia de los web service. ¿Listo? Punto y coma. Y como el objeto viene serializado, nos vamos a encargar de desserializarlo. Entonces vamos a decirle que la lista de lo que tenemos aquí arriba, vamos a copiarlo, lógica models eventos, vamos a darle un nombre, lst cls eventos, de acuerdo a nuestra nomenclatura. Vamos a decirle que esto es igual a, entonces vamos a convertir ese string, vamos a decirle
Primero que tenemos que hacer referencia al JSON, entonces vamos acá a la parte de arriba, using newton.json. ¿Listo? Ya tenemos permiso entonces para utilizar ese namespace JSON-convert deserializeObject. Sería lo contrario, deserializeObject. Y le enviamos entre llaves cuál es el tipo de objeto que deseamos retornar una vez deserialice. Entonces le decimos acá que el tipo de dato que va a deserializar va a ser de tipo logica.models.clsEventos, pero no es solamente el modelo, sino que es una lista de modelos. Entonces acá le decimos que lo que vamos a convertir lo que vamos a atrapar del método que viene en formato string, que se llama getEventosWS. Eso se va a encargar de deserializar el objeto y mapearlo a lógica.models, que en realidad viene siendo aquí una lista. Corregimos acá, listo, le agregamos ahí la descripción de que es una lista y corchete acá. Entonces ya vemos cómo está tomando un string y ese string se está cargando de dejarlo en un formato específico. DeserializeObject. Esto vamos a definir acá un string JSON y le decimos que eso va a ser igual a lo que retorne el objeto de servicios.getEventosWS. Listo. Para que veamos entonces cómo llega el JSON a nuestro controlador y cómo se encarga de serializarlo una vez. Listo, eso lo hacemos por separado, puesto que si lo hacemos en la misma línea es un poco más complejo ver la veracidad de los datos y el contenido de cada uno. Ponemos el respectivo return, vemos que deja entonces de sacar error. Listo, tenemos acá tareas y tiene un método que es el que accesa la información. En este caso el de tareas vamos a hacer lo mismo en el de eventos, presionamos F7. Vamos a crear un método público vacío porque no nos va a retornar nada acá, solamente se va a encargar de llenar la información a partir de una consulta. Listo, el método se llama getEventos y vamos entonces de acá a copiar dicha información de tareas, puesto que es lo mismo, ya lo vamos a adaptar, solamente que le vamos a decir que ya no va a acceder a la información de tareas controller, sino que va a acceder a la información que se llame eventos controller. Entonces ese es el primer cambio que hacemos. Eventos controller lo cambiamos acá, también en el objeto, listo, OB, eventos controller, listo. Ya no va a ser una lista de información de objetos de tareas, sino una lista de objetos de eventos. Cambiamos aquí el nombre, cambiamos el nombre del controlador y el nombre del método que se llama getEventosController. Y esta lista de eventos se la vamos a asignar al gridView en la propiedad del data source. Listo, solamente realizar ese cambio. Ya está nuestro proceso finalizado. Lo que hacemos en el page load es decirle que si es diferente de postback, o sea, la primera vez que se ejecuta el cargue de la página, entonces va a ejecutar el método getEventos. Listo, ya está guardado. Vamos a poner un punto de interrupción por acá. Listo, eliminamos etiquetas using innecesarias. Vamos a definir, listo, acá está nuestro resource template, vamos a agregar la opción para que nos lleve a la opción de eventos. Tenemos por acá posibles clientes, contactos y tareas. Copiamos ese ítem y le vamos entonces a cambiar, que no nos va a llevar a tareas.spx, sino que nos va a llevar a views, y de views nos va a llevar al formulario de eventos. Listo, ya estamos ahí en eventos, cambiamos aquí el nombre también. Listo, vamos a ver, compilamos para saber que no tenemos ningún tipo de error dentro de nuestro código, al menos que él pueda reconocer.
sea sintáctico, semántico, léxico, de acuerdo a las etapas que tiene el compilador. Esto esperamos como tal que compile. Nos dice que la compilación fue correcta, no tuvimos ningún tipo de error. Vamos a establecer el proyecto web como proyecto de inicio y vamos a establecer el formulario de el index, ese sigue común y corriente, como proyecto de inicio, como página de inicio. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque del template estoy realizando una variación de que si la variable de sesión es nula, me direccione de una vez al login. Entonces, si yo trato de ejecutar el de eventos, como él hereda todo de la página maestra, siempre va a ejecutar ese código y nunca me va a dejar pasar. ¿Listo? Entonces vamos a loguearnos para poder ver el resultado de la consulta. Esperamos como tal que cargue la información. Listo, email y password. Entonces vamos a revisar de la tabla de usuarios cuáles son los que tenemos disponibles para hacer pruebas, que tengamos datos como tal para acceder. Entonces vamos acá, usuarios, seleccionar. Tenemos entonces acá varios usuarios, Santa Fe David, L Valdés y de Santa Fe Rota. Vamos a hacer ensayo con lvaldez@gmail.com, password 123, vamos a ver en aceptar. Y si nuestro código está bien, listo, llegamos hasta acá a la parte del index. No está cargando la imagen, ya lo vamos a revisar. Vamos entonces a seleccionar primero el ítem de eventos. Y una vez yo presione en eventos, él me va a llevar directamente al controlador. Listo, llego acá al formulario. Vemos que invoco el controlador. El controlador se encarga de llamar el JSON desde el web service. Listo, vamos a ver que no tengamos ningún tipo de error. Listo, F10. Esperamos como tal que nos retorne la consulta. Y listo, retomar la información. Vamos a revisar el JSON cómo queda la estructura. Si damos entonces acá en inspeccionar, vemos que tenemos una estructura muy parecida a la que trabajamos dentro de Visual Studio Code para revisar la parte de la arquitectura, de cómo se vería ese JSON, que es algo prácticamente de la misma manera. Listo, eso retornándolo o atrapando la información desde web service en formato string. Esa información necesitamos deserializarla y convertirla a una lista de objetos de eventos. ¿Listo? Vamos a dar por acá F10 para poder que continúe la ejecución. Una vez deserialice esto F10, vamos a revisar las propiedades. Nos dice que hay un elemento y dentro de ese elemento están todas las propiedades, o sea que la deserializada de JSON se ejecutó con éxito sin ningún tipo de problema. Vemos que el código de el relacionado con viene vacío en la descripción. Ya vamos a ver por qué. Listo, ya estamos entonces hasta acá. Das entonces F10, asigna el origen de datos, lo asigna a las propiedades del grid view, F5 y está nuestra información acá publicada. Resultados, nombre, ubicación, participantes, todo el día relacionado con y descripción. Estos son todos nuestros campos que estamos mostrando de la consulta y los que tenemos hasta el momento dentro del grid view con los filtros de búsqueda especificados. ¿Listo? Eso fue en tareas, ok, tenemos ahí un punto de interrupción. En tareas estamos también con la parte de la consulta. Vamos a darle atrás, eventos. Esto se vuelve a activar el punto de interrupción. Vemos cómo se invoca el web service, cómo lo añade a la arquitectura de JSON y cómo se puede visualizar entonces desde el formulario. Listo, cambiamos acá el título para que el tooltip de esa etiqueta se vea acorde a los eventos. Listo.
tenemos entonces ya acá definido nuestro formulario de posibles clientes. Tenemos todo en respectivo en la carpeta lógica. Está tanto el evento como la descripción. TBDC está sin problema. Código de descripción. Listo, vamos a cambiar todo de día. Le decimos que si la propiedad que viene allí como es un char es S, entonces si es S, póngale sí, de lo contrario, póngale no. Recordemos que el signo de pregunta y los dos puntos que se están poniendo es para la validación de un if lineal, el cual tú estás viendo, es como un if en Excel, pero directamente en código. Ya tenemos entonces acá el permiso para que se pueda mostrar la información completa. Desasociamos todos los puntos de interrupción, ejecutamos nuevamente el Internet Explorer para que despliegue el proyecto. Listo, vamos entonces nuevamente, nuestro usuario L Valdez, 1, 2, 3, damos a aceptar, esperamos que inicie como tal el sistema, eventos, y tenemos entonces la información aquí ya de la consulta, ya retornado desde un JSON. Listo, revisamos acá, todo día, si es S, entonces sí, de lo contrario no. Listo, el tema del por qué no sigue mostrando igual, vamos a revisarlo. Eventos, no está refrescando, vamos a tareas un momento. Volvemos a eventos para poder que le cargue la página maestra y sigue sin tomar, vamos a ver, refrescar, tampoco, entonces eventos control, le ponemos un punto acá directamente. Listo, refrescamos, ok, ahí está. Get eventos controller, esta es la información del JSON. Listo, le decimos que no, cerramos allí. Revisemos entonces la información del JSON. Vamos a ir un momento a eventos. Listo. Si es S, si es sí, si es no, listo. Lo que nos falta hacer dentro del proyecto web, como tenemos un web service agregado con anticipación al cambio que se hizo, debemos actualizar la referencia de servicio con cualquier cambio que hagamos tanto en el web service como en un proyecto que se esté accediendo desde el web service, porque todo queda almacenado en un log y si no actualizamos esa referencia no vamos a poder encontrar el cambio que era que ya no fuera un char sino que fuera un string. Listo, ya tenemos entonces la información cuadrada. Listo, tenemos todas las propiedades aquí presentes. Serialize object, deserialize object para retornar la información. La idea ya es que como estamos retornando la información en JSON, en el próximo video lo trabajemos retornando la información en XML, que es el formato más común. Las ventajas de retornar información tanto en JSON como en XML es que el JSON es mucho más rápido, mucho más limpio de transmisión de datos y más interpretado por más lenguajes de programación actualmente. ¿Listo? Entonces, por favor, cualquier duda, generarla como comentario dentro de la descripción de los videos para responderla lo más pronto posible. Esto es todo por este video. Quedo entonces pendiente y hasta una próxima ocasión.